Entregó su clase. Adelante. Gracias, Leti, qué gusto saludarlos. Bueno, hermanos, estamos hoy, gracias al Señor, culminando este acercamiento de este estudio breve que estamos teniendo acerca de las cartas generales. Creo que cada uno de ustedes se ha dado cuenta de la riqueza que hay en este material, en estos textos. Son libros individualmente cortos con un contenido muy rico, principalmente de índole pastoral. Las cartas generales, el primer acercamiento que debemos hacer por ahí es el acercamiento pastoral, que parece ser el propósito principal de estas cartas, la preocupación que los autores han tenido por los hermanos que están en diferentes comunidades, que los están acechando diferentes circunstancias, y esa preocupación llevó a la redacción de estos documentos. Hoy estamos en nuestra última clase que nos hemos propuesto en el estudio. Cada sesión hemos tenido la hemos dedicado al estudio de una de las cartas, con la excepción de Hebreos, que dedicamos 2 sesiones para el estudio de la carta a los Hebreos debido a la extensión de Hebreos. Incluso nos quedaron por ahí algunas notitas para la tercera clase que tuvimos de la carta a los Hebreos. Empezamos en Hebreos, luego avanzamos a Santiago, después de Santiago pasamos a Judas. En la clase anterior estuvimos estudiando la primera carta de Pedro, y hoy, para culminar este breve repaso que estamos haciendo de las cartas, vamos a estudiar la segunda carta de Pedro. Como en las clases anteriores, siempre yo voy a agradecer que ustedes escriban en el chat de la sesión si leyeron la carta, confirmando si leyeron la carta, estas preguntas que han sido recurrentes en las sesiones anteriores. ¿Cuántas veces aproximadamente leyeron ustedes las cartas? ¿En cuáles versiones bíblicas las leyeron? ¿Y cuál es su parte favorita de cada una de las cartas? Y particularmente de esta carta segunda de Pedro, ¿cuál es su parte favorita? Y también, como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, yo he elegido una de las partes de las cartas. Podría ser esta mi parte favorita de la carta. Aunque de segunda de Pedro, que es una carta pequeña, muy intensa, ya la vamos a conocer mejor, tiene varias partes favoritas. Bueno, el primer capítulo es una de mis partes favoritas, particularmente algunas secciones del primer capítulo, pero quise poner para la clase de hoy, esta que es la parte final de la segunda carta de Pedro. No está todos los versículos del 14 al 18 completos, sino que es como un extracto más o menos de estos versículos, que dice: pero ustedes, amados hermanos, noten el tono muy, muy cercano, muy pastoral, ¿no? Y hablamos la semana anterior, o en la clase anterior, estuvimos hablando de ese cambio que uno nota en Pedro, el redactor de Pedro, aquel Pedro de los evangelios muy impulsivo, iracundo en algún momento, eh, teniendo arrebatos de carácter así muy fuertes. Ahora notamos a un Pedro mucho más maduro, a un Pedro mucho más tierno, ya no tan roca, ya no tan rústico, tan fuerte, sino notamos a un Pedro más cariñoso, en algún modo, más tierno, ¿verdad? No débil, eso es diferente, es muy diferente. Esas características, no debemos confundir la ternura de Pedro con un Pedro débil, endeble, ahí pusilánime o cosas como esas, no,
Sigue siendo el mismo Pedro, de un carácter sólido, de un carácter firme, de un carácter fuerte en ese sentido. A veces decimos nosotros, aquí un paréntesis, ¿no? De la lectura decimos, es que yo tengo carácter fuerte, porque somos muy bravos, somos muy iracundos, somos así irascibles. No, eso no significa tener fuerza en el carácter. El hecho de que yo sea pasivo, calladito, no me exalte constantemente o no tenga exabruptos así muy puntiagudos, no significa que yo tenga un carácter débil. No, creo que esas caracterizaciones van por otro lado y serían contenido para otros temas. Pedro no muestra debilidad en las cartas, muestra ternura, que es lo que estoy señalando. Muestra compasión, muestra un Pedro más tierno, no débil, no cobarde, nada de eso, ¿no? Eso sí, nunca lo perdió. Tal vez cuando huyó de aquella hoguera, cuando le preguntaron si él era, lo reconocieron, tú eres uno de ellos, ¿no? Entró en una crisis y salió huyendo, aunque después se arrepiente. Bueno, entonces el tono de Pedro, ¿no? Dice, amados hermanos, pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, esta es la conclusión de la carta y lo que ha dicho en la carta, la segunda de Pedro, esta segunda carta de Pedro, pues él concluye, ustedes ya saben todo esto, ¿no? Cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados. Estos malvados es un grupo a los que Pedro les pone el dedo ahí en la carta, ¿verdad? Y los está ahí reglón por reglón describiendo y advirtiendo acerca de ellos, ¿no? Toda la carta es una seria advertencia. Por el error de estos malvados para que no caigan de su firme postura. Es lo que estamos hablando. Un Pedro tierno, pero de firme postura. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento. Este es otro de los temas que va a ser muy importante aquí en la carta. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada, aquí hay una especie de doxología también. Hemos estado estudiando doxologías, a quien sea dada la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Segunda de Pedro. Muy bien. Esta carta, como se identifica el autor, se le ha asignado a Pedro. Hay quienes tienen algunas dudas de por qué la carta de Pedro, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, esta carta podría no ser de Pedro, sin embargo, tradicionalmente se le ha asignado a él, se reconoce como carta petrina, dicen algunos autores. Los destinatarios son los que han recibido una fe como la nuestra, menciona en la carta, en el encabezado de la carta también. Entonces, no se identifica. En la primera carta, como vimos en la clase anterior, va dirigida al Ponto, a Galacia, Capadocia, Bitinia, de la dispersión, pero estos solamente lo señala como son compañeros de fe, aunque no identifica de alguna manera, no hay alguna señal dentro de la carta que identifique los posibles destinatarios. Sabemos que eran cristianos de diferentes orígenes étnicos, judíos, gentiles. Sabemos que eran cristianos también que estaban siendo acechados por una horda de falsos maestros a los que Pedro señala, describe y advierte acerca de ellos en la carta. De eso sabemos de los destinatarios, ¿no? Pero no sabemos más. Y estas cartas igual se fechan antes del año 70. Siempre antes del año 70 están fechadas, no hay una fecha así exacta, parecen haber sido escritas durante la última parte de la década del 60 del primer siglo. No hay ninguna referencia geográfica del posible lugar desde donde estaba escribiendo Pedro. En la primera carta vimos que la ciudad tiene mejores posibilidades, aunque la carta tampoco indica así fehacientemente el lugar. La primera carta parece haber sido escrita desde Roma, pero segunda de Pedro no hay ningún indicio. Uno podría proponer, Roma podría proponer alguna otra de las ciudades de donde Pedro menciona o posiblemente estuvo en los peregrinajes. Vemos a Pablo, por ejemplo, encontrando a Pedro en Galacia,
porque en Gálatas hay un encuentro de Pedro con Pablo. Pues en Galacia, algunas de las ciudades o pueblos de Galacia podrían ser otros candidatos al lugar desde donde Pedro escribió. Luego, en el contenido del libro encontramos, solo tiene 3 capítulos, Segunda de Pedro, es una carta corta, relativamente corta, muy intensa. Y aquí un ejercicio con estas cartas que son cortas, como de grabar de manera general la temática de cada capítulo. Capítulo 1, Pedro habla de esto, de principio a fin. Podríamos describirlo, ¿no? Con bastante facilidad, en mi opinión. Luego capítulo 2 y luego capítulo 3. Podríamos dar un estudio de Segunda de Pedro casi de memoria, ¿verdad? Así general, un repasón del contenido de Segunda de Pedro. El primer capítulo, principalmente el tema es crecer en el conocimiento de la verdad. Esto es algo crucial, pero así crucial, absolutamente crucial. Crecer en el conocimiento de la verdad es el punto crítico del primer capítulo. El capítulo 2 es de principio a fin, es una advertencia en contra de los falsos maestros, y los falsos maestros solo pueden ser identificados como falsos maestros si yo tengo el suficiente conocimiento de la verdad. Si no, voy a ser arrastrado muy fácil por las falsedades, las argucias heréticas de estos grupos sectarios que se introducen en la iglesia ahí solapadamente. Estoy tomando palabras de Pedro de la misma carta para dañar y arrastrar y hacer negocio, que ese es un punto tan importante que nos hace, pero enciende muchas luces rojas y muchos red flags, dicen ahora, muchas banderas rojas de advertencia para nosotros el día de hoy. El tema del dinero que Pedro menciona en el segundo capítulo, ¿no? Que quieren hacer negocio, nos vuelven a los verdaderos creyentes, nos vuelven mercancía. Y ahí comercian con la fe, comercian con las comunidades cristianas, el mercado cristiano. Hay mercaderes de Jesucristo, mercaderes que intentan, la gracia no se puede vender, lo que venden es una réplica absurda de la gracia, lo que venden es una réplica ridícula del evangelio, eso es lo que venden, no es que vendan el evangelio, no es que vendan la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede vender. El evangelio no se puede, el verdadero evangelio no se puede vender. La verdadera gracia no se puede vender. Pero como son falsos, venden imitaciones ahí ridículas, venden evangelios y gracias piratas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la gracia original, con el evangelio original. Pero ¿cómo distinguirlo? ¿Cómo saber si estoy comprando una réplica que no tiene no va a tener en absoluto el mismo resultado del verdadero evangelio, de la verdadera gracia? ¿Cómo saber si yo estoy obteniendo una réplica? Bueno, hay varios elementos que Pedro nos ayuda y precisamente es el capítulo 2. Y luego el capítulo 3, Pedro toca diferentes temas, porque aunque el capítulo 3 es un capítulo bastante apocalíptico, vamos a calificarlo de esa manera. Y cuando uno estudia la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento, pasa por Segunda de Pedro, la intención de esas menciones de detalles apocalípticos en el tercer capítulo no tienen nada que ver con que Pedro está queriendo dar un discurso apocalíptico, sino que toca esos elementos para apuntalar, para afianzar el mensaje y la exhortación a mantener firme la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo y nuestra salvación, amarrando increíblemente. La segunda carta es fabulosa porque es muy congruente en cada uno de los capítulos de principio a fin y concluye con lo que hemos leído esa parte, con el tema de crecer en el conocimiento. El primer capítulo habla acerca del conocimiento y al final de la carta Pedro dice, ok, no se olviden, debemos crecer en el conocimiento. Eso es algo que vamos a estar viendo ahí en la carta como algo importante. Entre cosas que llaman la atención de esta segunda carta de Pedro, pero inicialmente cuando uno entra al primer capítulo, Pedro enfatiza el verdadero conocimiento.
Y el conocimiento y crecer en esta verdad. Enfatiza mucho en palabras como conocimiento, con palabras como verdad. Por ejemplo, la palabra conocimiento aparece unas 16 veces en diferentes formas, principalmente una palabra griega. Bueno, estoy pensando aquí en la lectura en griego, la palabra conocimiento. Esto puede variar dependiendo de nuestras traducciones. Pero en el fondo hay una palabra sobresaliente aquí en Pedro, que es la palabra epignosis. Epignosis. Luego vamos a volver a esta palabra epignosis. No, gnosis en griego, esta parte, última parte, gnosis, es conocimiento, el contenido de algo, ¿no? El conocimiento es diferente, logos. Pero es el conocimiento en general, ¿no? Por eso está la filosofía gnóstica, es una filosofía un poco, digamos, ahí tiene sus particularidades. Iba a decir extraña, a mí me parece extraña, ¿no? Desde mi perspectiva, pero tiene sus cosas ahí, el gnosticismo. Pero epignosis tiene este prefijo epi, que es superior, que es supremo, que está arriba de, está sobre. De ahí este prefijo forma palabras como algo épico, que significa que es una cosa extraordinaria, es una cosa así que sobresale, que está encima de otras, que no es usual, algo épico, ¿no? En la literatura épica, y así. Epicentro, episcopo, que es un término, digamos, en el griego del Nuevo Testamento para referirse a los líderes de la iglesia. El episcopo, que es una persona como una especie de supervisor, sería una traducción muy literal, alguien que está encima para ver, ¿verdad? El episcopos es ver y episcopos es alguien que está viendo, y ese prefijo griego refiere a algo superior, a algo de mayor excelencia. Entonces, Pedro usa este término griego para hablar del conocimiento, la superioridad de este conocimiento que le está refiriéndose, el epignosis. Obviamente, Pedro hace referencia a las escrituras también de una manera muy interesante al final del primer capítulo, y al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay que conocer a Cristo, ¿no? Y la estrategia para nosotros hoy, para conocer a Cristo, son los evangelios, sí o sí. Conocer al Cristo de los evangelios y luego conocer al Cristo de las cartas. Hacer esa conexión entre el Cristo del Nuevo Testamento en general, ¿no? Que es una de las partes que en una lectura muy rápido, digamos, de la iglesia en las últimas décadas, se ha ido diluyendo ese conocimiento de Cristo. Vamos a la iglesia mañana, que es domingo. Otras personas van a ver esta clase en otros días, pero nosotros la clase en vivo la estamos teniendo un sábado, y entonces mañana es domingo, vamos a ir a la iglesia y pues tenemos nuestra ceremonia, el culto, la reunión, la celebración, como le llamemos, y no sabemos los cantos, no sabemos cosas, pero es increíble cómo podemos ir y venir durante años y no tener el adecuado conocimiento de Cristo, y menos de las escrituras, ¿no? Es decir, no conozco las escrituras. Y si las escrituras son las que me dan el conocimiento de Cristo, si no conozco las escrituras, señores y señoras, no voy a conocer a Cristo. Es una crisis horrible a la que Pedro señala y advierte acerca de ella, ¿no? Es una carta muy, muy, muy interesante. Bueno, las descripciones apocalípticas, que siempre la literatura apocalíptica nunca tiene el propósito de asustar. Esos cristianos que han tomado la decisión de no leer Apocalipsis porque se asustan, primero han sido mal instruidos, ¿no? No les vamos a echar la culpa a ellos. Han sido mal instruidos, alguien les metió en su cabecita que Apocalipsis era un libro de miedo, y se han dejado llevar tal vez por lo que ven en la televisión, en las plataformas. Ahora ya no solo la televisión, sino las plataformas de streaming, que pasan las películas, las series, que son muy escandalosas, ¿verdad? Sensacionalistas, ahí que les gusta alterar esos contenidos. En absoluto, para nada, ni Apocalipsis, ni Daniel, ni Zacarías, que son por excelencia los libros apocalípticos en la Biblia, tienen como propósito asustar. Y ninguno de los pasajes apocalípticos, como este de Segunda de Pedro, el discurso escatológico de Jesús en Mateo 24, y otros pedacitos que hay, Ezequiel y algunos otros, así secciones que hay en otros libros en la Biblia, que son de característica apocalíptica,
no tienen el propósito para asustar, sino siempre conllevan a la esperanza. Claro, si yo me quedo, la literatura apocalíptica se distingue por tener un episodio crítico de intervenciones, de luchas, de demonios, de ángeles, de monstruos, de catástrofes, hecatombes y esas cosas. Tiene ese episodio, pero luego hay un episodio de solución de esas crisis, de desenlace de esas crisis, donde hay esperanza, triunfa todo el tiempo en la literatura apocalíptica. Triunfa la fuerza de Dios, el reino de Dios, los enviados de Dios, el pueblo de Dios, siempre triunfa. Nunca en la literatura apocalíptica hay un impasse y se queda así como algunas películas que uno se queda pensando, bueno, tiene que haber una segunda parte porque al final de la película hubo cosas que no quedaron resueltas, el malo se anda por ahí fugado y uno no, bueno, ¿y qué pasó? Y este que era el ogro, el malo de la película, ¿qué se hizo? ¿Y por qué no lo agarraron? Y uno queda así como a la expectativa de, bueno, de plano va a haber una segunda parte de esta película, porque no es posible que quede así con ese, que quedaron cosas ahí inconclusas. No, 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 no. La Biblia no queda nada inconcluso. Eso es lo extraordinario de la literatura apocalíptica, pero así extraordinario, no queda nada inconcluso. Todo concluye muy claramente, y hay que leer Apocalipsis, ¿no? Muy claramente. El malo en el lugar del malo, el bueno en el lugar del bueno. Punto. Muy evidente. Entonces, y Pedro hace exactamente eso mismo, porque hay una esperanza. Incluso Pedro tiene una frase muy interesante, la vamos a ver un poquito más adelante, donde habla de cuál es la intención y la postura que debemos mantener nosotros frente a este tipo de literatura. Luego, en esta carta hay una interesante cita de Pedro citando a Pablo. Esto también es algo muy lindo. Vimos a Judas hablando de lo que han escrito los otros apóstoles, ¿verdad? Santiago también hace algunas alusiones. En Hebreos también hay algunas alusiones. Y ahora Pedro citando a Pablo, es decir, los apóstoles amarrando el contenido de lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento, estrechando esos lazos y haciendo un frente común para la edificación de los cristianos a través de la literatura. Miren, aquí no lo vamos a leer todo en la clase de hoy, pero yo he marcado, este es el primer capítulo de Pedro. Y ya en el primer capítulo yo he marcado aquí, resaltado en amarillo, las veces que ocurre la palabra epignosis, ¿verdad? La palabra que aparece, ese término, ¿no? Conocimiento, ciencia, ¿verdad? Se traduce también como ciencia, como conocimiento, como un verbo, dar a conocer, ¿verdad? Entendiendo, teniendo el conocimiento o sabiendo esto, es lo que se menciona Pedro. Ya en el primer capítulo advertimos cuál es la intencionalidad de Pedro con el tema de crecer en el conocimiento, de aumentar en el conocimiento, estar creciendo. Nosotros debemos ser personas muy devotas, se dice, a algunos no les gusta esta expresión, pero no, la expresión es neutra, ¿no? Debemos ser personas muy religiosas, no solo religiosos, sino muy religiosos, es decir, solemnes, tener nuestras ceremonias cristianas o nuestros cultos, ¿verdad? La parte litúrgica la tenemos que observar muy bien, ser muy respetuosos, muy ordenados, muy emotivo. También la liturgia no debe ser fría, insensible, ¿verdad? Tosca, rutinaria, monótona, no, sino que debe ser emotiva, ¿no? Participar de nuestra mente, nuestras emociones, todo. Pero no debe opacar el tema de nuestro impulso del conocimiento. Son cosas que debemos tener y debemos llevar de la mano, ambas cosas, ¿no? En el extremo, si yo me voy solo al conocimiento, pues voy a perder el corazón, voy a perder la emotividad, me voy a volver una persona muy juiciosa y el resultado no va a ser tampoco el adecuado. De hecho, pues no, hay por ahí muchos ejemplos de gente que tiene mucho conocimiento, pero de cristianos no parecen mucho, ¿no? Y hay mucho conocimiento incluso de la Biblia. Es algo, a mí se me hace algo irónico, que tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero su vida no lo evidencia, ¿no? Han perdido
esa devoción en esa relación, la devoción que debe procurar y provocar la relación con Cristo. Entonces va de la mano esto, pero Pedro implica inicialmente el que estamos creciendo, porque hay una amenaza, debemos estar creciendo en el conocimiento, porque hay una amenaza así evidente, latente, inmediata ahí, ya no, esa confrontación ya no se puede postergar. Entonces, la estrategia que Pedro propone aquí en la segunda carta es aumentar en el conocimiento. Pues sí, ya desde la introducción, Pedro habla acerca de una seria advertencia en contra de las herejías que estaban ahí circulando y estaban acechando a los hermanos. Esta palabra herejía viene del griego heresis, que significa una opinión escogida, selecta, una opinión muy específica, ¿no? La palabra herejía inicialmente no tenía una connotación negativa para nosotros, hoy sí, ¿verdad? Herejía siempre va a tener una connotación negativa. La herejía entonces, derivado de esa definición, será una negación deliberada de la verdad revelada que se une con la aceptación del error, ¿verdad? Esta herejía niega la verdad, rechaza la verdad. Y en el caso de estos falsos maestros, como vimos en Segunda de Pedro, no, usualmente no la plantean de una manera así a la luz del día o pública, sino que utilizan la estrategia del sigilo, solapadamente, dicen algunas versiones, e introducen herejías dentro de la comunidad cristiana. La herejía no es lo mismo que un cisma, porque un cisma es una división. La herejía es doctrinal en su esencia, se opone a la fe cristiana. El cisma se opone al amor, no es esencialmente doctrinal en su esencia. Las herejías con el tiempo provocan cismas, que el cisma es la ruptura de la comunión, de la unidad, pero la herejía va a introducirse y va a convivir dentro de la comunidad de manera solapada, como hay hoy en los dispositivos electrónicos, en las computadoras, tabletas, y hay procesos como en segundo plano, se dice, como nuestro sistema nervioso autónomo, que llamamos el sistema autónomo del sistema nervioso. Hay cosas que nuestro cerebro administra, dirige y responde, y nosotros no sabemos de eso de manera inconsciente. El cerebro está trabajando constantemente, ¿no? Es un sistema, a través de un sistema nervioso impresionante. Toda la parte, digamos, de hormonal y sustancias y, bueno, tantas cosas que ocurren sin que nosotros estemos conscientes que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Eso sería como las aplicaciones que están en función en segundo plano, ¿verdad? Pues esas herejías se introducen por ahí, ¿verdad? Solapadamente en las comunidades, y hay que estar vigilantes, es lo que Pedro advierte, para identificarlas antes de que esas herejías arrastren a las personas o provoquen cismas dentro de las congregaciones. Segunda de Pedro hasta Judas hablan sobre el peligro de las herejías, ¿no? Judas es muy vehemente, lo vimos en la clase anterior también, acerca de estos. Aunque Judas identifica personajes, no identifica tanto las herejías como tal, pero identifica el carácter y el comportamiento de los personajes. Pedro también va a hablar algo acerca de eso. Y la iglesia, cuando los apóstoles señalan estas características, la iglesia, pues para ellos sería relativamente fácil identificarlos. Desde el año 40 después de Cristo, la iglesia se vio amenazada por herejías destructoras de diferente tipo. Entre ellas, los judaizantes, por ejemplo, en Antioquía, era como un caldo de cultivo ahí, porque pues muchos judíos se estaban volviendo a la fe cristiana, y en su pensamiento ellos tenían la idea de que los cristianos de cualquier etnia tenían que alinearse a la forma de la liturgia judía, incluido la circuncisión, guardar el sábado, detenerse de ciertas comidas y esas cosas, ¿no? Los discípulos, los apóstoles en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, ellos toman ciertas decisiones que con el tiempo también hubo correcciones. Por ejemplo, pidieron que no había necesidad de circuncidarse, que no había necesidad de guardar el sábado,
sino que solo se guardaran de los ídolos, ¿verdad? Y de comer cosas de ahogado, dijeron ahí en esas. Como de la comida tenían todavía ciertas reservas. Aunque más adelante Pablo dice que Pablo estaba ahí presente en esas discusiones, aunque no participando como una voz importante, Pablo en ese momento, eran otros los que tenían la voz así más, y no me refiero solo a la voz así sonora, sino a la participación, tenían mayor autoridad y mayor presencia que Pablo en ese momento. Pero más adelante en el ministerio Pablo llega a decir que podemos comer de todo, porque todo es santificado por la oración y que no hay restricciones de dieta, menciona Pablo, ¿no? En sus cartas acerca de las comidas cuando le preguntaba. Eso lo están discutiendo en el Concilio de Jerusalén. En Gálatas, aproximadamente como en el año 50, más adelante, Pablo tiene ese choque con Pedro con los Gálatas, donde la discusión es acerca de esas tensiones con los judaizantes de manera principal. Habían dos tensiones. Primero, el origen de donde los cristianos no judíos venían, un origen pagano, pues en eso vivían ellos, ¿verdad? Sus creencias de diferentes dioses, diferentes formas de culto, diferentes comportamientos éticos. Uno lo ve, por ejemplo, los corintios, ellos no tenían ningún problema para andar haciendo cada cosa, ¿verdad? La ciudad de Corinto era de esas ciudades de moral relajada, para decirlo así de manera muy elegante, ¿verdad? Pero ahí pasaba de todo. Corinto no tenía nada que envidiarle a esas ciudades actuales que son de una perversión muy profunda, pero se escucha de todo, ¿verdad? De esas ciudades, como se le dice a una de las ciudades en Estados Unidos, la ciudad del pecado. Pues en el mundo hay muchas ciudades del pecado, así muy abiertamente que el deseo de ir a esas ciudades es precisamente para pecar, la mayoría de las personas que viajan para allá, para ese tipo de ciudades alrededor del mundo. Corinto calificaba muy bien como una ciudad del pecado de aquellos tiempos. Bueno, y así. Entonces, esa orientación pagana de los cristianos ahora contrastaba con la moralidad que el Evangelio de Jesucristo les presentaba. Antes pues tenían una sexualidad libre, hacían lo que se les daba la gana, pues se dejaban arrastrar por los impulsos y no tenían ningún problema para hacer, si se les antojaba con un animal, pues con un animal, si se les antojaba si un hombre se les antojaba con otro hombre, pues no había problema, una mujer y así, ¿verdad? Si se le antojaba la esposa del papá, que era el lío en 1 Corintios 5, pues no importaba, ¿verdad? El papá, incluso se sabe de pedastería, se sabe de pedofilia y se sabe de todas esas cosas en esas ciudades, ¿no? Del escenario hoy para nosotros en nuestras ciudades no es muy diferente, ¿no? No es muy diferente. Entonces Pedro escribe acerca de eso, de esas herejías y otras herejías que se introducían en la iglesia de manera solapada. Cuando Pablo, por ejemplo, se despide de los ancianos en Mileto, está hablando Pablo con los ancianos de Éfeso, les advierte de manera muy seria, es un capítulo muy emotivo, el capítulo 20 de Hechos, les advierte que después de su partida iban a entrar lobos rapaces. Esta metáfora de Pablo también hay que ponerle atención. El lenguaje que utiliza Pablo en esa despedida de Hechos capítulo 20, estos lobos rapaces que no perdonarían al rebaño y que entre ellos mismos, entre los que están ahorita ahí y hasta de alguna manera Pablo les está diciendo, entre ustedes ahí, por ahí alguno probablemente tienen que estar muy listos y tienen que ahí observar, tienen que estar muy despiertos porque hasta dentro de ustedes mismos, ¿verdad? Se van a levantar hombres perversos que querrán arrastrar a muchos discípulos, ¿no? Apartándolos de la verdadera fe, de la fe pura. Esa es una seria advertencia. Ya para el año 60, la primera parte de la década del 60, Pablo, preso en Roma, escribe a los colosenses para que no se dejen arrastrar y que puedan contrarrestar ellos el error de falsas enseñanzas ritualísticas, místicas y ascéticas. Eso tiene que ver con el tema del comportamiento, de la moralidad
y que no se dejen arrastrar por esas cosas. Entonces hay una constante advertencia acerca del peligro de las herejías y de las falsas enseñanzas, de las malas enseñanzas que se apartan de la verdad y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la constante advertencia de crecer, de crecer, de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de crecer y con un corazón bueno, con un corazón puro. Yo estoy pensando en eso ahora, pedir al Señor que nos ayude, porque podemos estar leyendo la Biblia y nuestra mente está trabada en algo, ¿verdad? Y tenemos que pedir al Señor que renueve nuestra mente y nuestro corazón y que podamos predicar esencialmente la verdad de su palabra. Ya en libertad, Pablo, hacia finales de la década del 60, Pablo escribe a Timoteo y también a Tito, prediciendo que en los postreros tiempos algunos iban a apostatar de la fe. Aquí aparece otra palabra fuerte en las cartas, la apostasía. Por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses se habla algo acerca de esto también. Que algunos apostatarán de la fe. ¿Y cuál es el problema de apostatar de la fe? ¿O por qué se apostata de la fe? Porque van a escuchar espíritus engañadores. Ojo, porque aquí es una adjetivación muy fuerte también, porque no es que va a aparecer un demonio ahí, un espíritu y va a querer engañarnos. No, eso sería muy evidente. Esta es la misma estrategia de que Pablo menciona del ángel, del diablo que se viste como ángel de luz. Esos son espíritus engañadores, pero están, si me permiten usar esta expresión, como encarnados en predicadores, en personas, vienen empaquetados en literatura, en música, en publicaciones de redes sociales para nosotros hoy, contextualizándolo a nuestro tiempo. Y entonces el resultado de eso es que algunos ponen su oído ahí y como no tienen el suficiente conocimiento, no tienen la suficiente solidez en su fe, pues son arrastrados por esos errores de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Pero no es un demonio el que está predicando, o el que va a escribir un libro, o el que va a hacer un podcast, o el que va a escribir una canción, o un videoclip, o algo. No, sino que van a ser personas que están siguiendo esta ruta y que califican en estas caracterizaciones como espíritu engañador, como una doctrina de demonios, solo que va a tener un apellido ahí, va a tener un nombre y un apellido fulanito de tal, no va a decir Satanás, ¿verdad? Esta doctrina, teología de Satanás, ¿verdad? Autor Luzbel, Lucifer. No va a decir eso, va a decir ahí doctrina tal, ¿verdad? Del autor tal, y hasta van a poner un título probablemente académico o eclesiástico, ¿verdad? Ahí el doctor, el magíster, el licenciado, el reverendo, el obispo va a aparecer ahí entonces hay que estar atento para discernir, ¿verdad? Porque yo no puedo tirar todo, pues ya no voy a leer ningún libro, ya no voy a oír ninguna canción, ya no voy a ver nada en las redes sociales. No. Son cosas que debemos seguir haciendo, pero con el discernimiento y sabiendo que esta ruta, hay agujeros en la ruta, entonces tengo que ir despacio, tengo que ir con cuidado porque hay advertencias, ¿no? Esas advertencias. Usualmente en el código de señalización en nuestras carreteras, por ejemplo, toda América está unida por una carretera que se llama Interamericana. La carretera Interamericana y nuestras carreteras hay señalizaciones, ¿no? Curva peligrosa, un puente, bajada, frene con motor y diferentes, paso de ganado. Aquí no rebase, no adelante, aquí no sé qué. Las carreteras están llenas de señalizaciones porque eso son advertencias de cómo debemos conducirnos, de lo que viene adelante. Nosotros vamos a toda velocidad y luego vemos una advertencia. Ok, yo debo observar esa advertencia, entonces voy a bajar la velocidad, tengo que poner las dos manos en el volante, no sé, ¿verdad? Entonces, lo que están haciendo estas cartas es advirtiéndonos. Está en una señal ahí luminosa, ¿no? Diciéndonos, cuidado. Entonces yo tengo que poner las dos manos en el volante, conscientemente debo avanzar en esta ruta. Ok, aquí hay una advertencia, ¿no? Falsos maestros, herejías encubiertas, falsas enseñanzas de demonios, ¿verdad? Espíritus engañadores, dos manos en el volante, reduzco la velocidad y todos mis sentidos muy atentos, ¿verdad? Y no me detengo, porque no me puedo detener, tengo que seguir, tengo que avanzar, ese tipo de cosas. Bueno, luego, sobre todo Pablo advierte en la última carta que le escribe a Timoteo,
predijo que las iglesias mismas se degenerarían hasta el punto de no soportar la sana doctrina. Y algo interesante, porque Pablo anticipa el escenario en el que los que predican la verdad van a ser vistos como malos y los engañadores van a ser vistos como buenos. Esa es una seria advertencia y que de algún modo lo vemos hoy. Pareciera que hay una sola voz y un solo sentido en ciertos temas de enseñanza. Y cuando hay una voz disidente, cuando hay una voz que no va en esa misma línea, en esa misma ruta, parece ser el malo. Y no necesariamente, ¿no? La opinión de la mayoría no expresa necesariamente la voluntad de Dios. Y de ahí debemos ser muy serios y debemos ser muy cuidadosos en la relación de cómo manejamos nuestras opiniones y cómo las expresamos de alguna manera, ¿no? Se volverían a fábulas, menciona incluso Pablo. En estas epístolas universales, que son las que hemos estado estudiando, como Segunda de Pedro, Judas, las cartas de Juan, en otras de las clases de este diplomado ustedes han estudiado Juan, fueron esencialmente escritas para resistir tendencias hacia las falsas doctrinas que se estaban dando dentro de la iglesia. El problema no era que la falsa doctrina anduviera por ahí afuera, sino el asunto es que la falsa doctrina, estos falsos maestros se introducían a la iglesia y empezaban a contaminar la mente, el pensamiento y el buen corazón de los participantes en la iglesia. Y algo interesante es que, bueno, yo debería de cambiar esta palabra porque más que interesante, hoy en esta clase estoy pensando que es preocupante, alarmante, ¿verdad? Que muchos de esos errores que se combatieron por estas cartas persisten el día de hoy, persisten. Entonces, eso es preocupante, es alarmante. Después, si estuviéramos pensando, sí, los hermanos del primer siglo tenían esos líos, ¿verdad? Tenían esos problemas y andaban esos falsos maestros en aquel tiempo, allá en aquel tiempo, ¿verdad? No, eso es hoy, ahorita, ¿verdad? Este es un peligro de este noviembre 2025 y anticipamos que no va a terminar pronto, ¿verdad? Esto, sino que casi nos tenemos que hacer a la idea de que estos peligros van a convivir con la iglesia y van a amenazar, van a ser una constante amenaza para la iglesia hasta el último día en que la iglesia esté en este mundo. Así que debemos hacernos esa idea y prepararnos, ¿no? Prepararnos para hacer ese frente a este tema de las herejías y falsas enseñanzas. En el caso del apóstol Pedro, él estaba muy preocupado por los falsos maestros que estaban infiltrados en Asia Menor, que parece ser el área donde él destina sus cartas. Aunque estos falsos maestros ya estaban causando daño, Pedro esperaba que sus doctrinas heréticas y sus vidas inmorales resultasen más dañinas en el futuro. Es decir, ya Pedro sabe que eso se está ya dando dentro de la iglesia, advierte para que no cause más daño del que estaba ya haciendo, ¿no? El testamento, y eso es interesante, lo que dice Pedro, muy personal, también muy, una forma de decirlo sería como muy humano de su parte, muy noble, loable de Pedro, y la intencionalidad de él advertir a los hermanos y asegurarse que aún después de su muerte los hermanos tuvieran algo con lo que se pudieran orientar cuando Pedro ya no estuviera. Porque él dice, algunos incluso por lo que dice Pedro, han propuesto la hipótesis de que Pedro estaba pronto a ser sacrificado también, ¿no? A ser muerto, Pedro, porque él dice, pues mi partida está pronta, él siente la muerte muy cerca, como la despedida. El capítulo 4 de Segunda de Timoteo es un capítulo que a mí me ha hecho llorar en varias ocasiones al leer la manera en la que Pablo se está despidiendo de Timoteo, uno de sus principales o tal vez el colaborador más cercano que él tuvo en sus últimos años de ministerio y de vida, y se despide de una manera muy emotiva en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Un Pablo ya anciano, un Pablo que ya está satisfecho por lo que ha logrado, por lo que ha hecho en el Señor,
Pues sí, y está de una manera también muy, ¿cómo se dice?, honrosa, aceptando su destino fatal, ¿no? Sin ningún tipo, no lo vemos con miedo. Si lo tuvo en algún momento, yo aseguraría que sí lo tuvo, pues Pablo no era un querubín o un arcángel, era un hombre, y frente al patíbulo, pues por lo menos algunos segundos se me ocurre a mí pensar que tuvo tal vez no dudas, no, yo no estoy pensando que le haya dudado de que si valía la pena o no, sino temor, cierto miedo. Recuerden a nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní diciendo estaba angustiado hasta la muerte. A unas horas estaba Cristo de morir, y no iba a ser una muerte dulce, tranquila, sino que iba a ser una muerte horrorosa, una tortura. Cada gota de sangre, cada lágrima, cada dolor, cada latigazo, cada clavo iba a significar una cuota de dolor extrema. Y Pablo está con eso, pero lo vemos ya, pues, como se dice, resignado, tranquilo, despidiéndose de Timoteo. Y así vemos a Pedro en esta sección del capítulo 1, cuando él dice, pues yo ya estoy pronto a ser sacrificado, pero quiero insistir, voy a insistir. Yo sé que ustedes ya saben esto, pero no me importa. Yo voy a insistir, voy a insistir, voy a insistir, porque mi interés es que ustedes sepan esto antes de que yo me vaya. Y cuando yo me vaya, que ustedes tengan algo con que guiarse, ¿no? Eso es lo que Pedro está trabajando. Como un tema o el tema central de la segunda carta de Pedro, podríamos mencionar que es una especie de exhortación a los cristianos a guardarse de los falsos maestros. ¿Cómo? Siempre es cómo, concentrándose en el verdadero conocimiento de Dios. Es la parte crítica de la segunda carta de Pedro, el conocimiento, aumentar el conocimiento, no solo por la satisfacción, si yo ya sé, sino que es la parte como instrumental de este conocimiento, que es aplicar este conocimiento para la identificación de herejías y hacerles frente. Ese es el argumento de Pedro. No solo tener el conocimiento por, sí, yo ya sé, ¿verdad? Y yo sé más que usted, o hacer competencias de conocimiento, sino que este conocimiento me debe servir para hacerle frente, para identificar las falsas enseñanzas y hacerles frente, y no ser arrastrado por estas falsas enseñanzas. Y también eso me va a dar a mí el carácter y la solidez, en la segunda carta de Pedro, a los hermanos a los que les escribe, de vivir como aquellos que esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice, pero vamos a avanzar un par de láminas más y nos vamos a detener a conversar un momento antes de hacer el receso de la mitad de la clase. Entonces vemos como temas sobresalientes en la segunda carta de Pedro, el tema de los falsos maestros, ¿verdad? El tono y las características que aparecen en segunda de Pedro solo se comparan con Judas. Incluso algunos creen que Judas cita a Pedro en su carta. No sabemos, son hipótesis, pero los temas son similares, muy similares. Algunas frases son muy similares. No sabemos si hubo lectura o citas o si se usaron o no. Finalmente no tenemos certeza de eso. Solo lo que observamos hoy son estos paralelismos que hay entre la segunda carta de Pedro y Judas, ¿no? Lo observamos. También está la descripción de los falsos maestros, que es en tonos generales. No está pensando Pedro en un maestro en particular, con nombre y apellido, como si lo hace Juan cuando habla de Diótrefes, por ejemplo, o como lo hace Pablo cuando habla de Alejandro el calderero. ¿Quién más mencionan nombres? Bueno, creo que esos nombres son los que vienen ahorita a mi mente, sino que es una descripción más general la que hace Pedro. Describe principalmente como, y aquí se alinea con el contenido de Judas, o Judas se alinea con el contenido de Pedro, que se describe más el carácter inmoral, que es una manera estratégica de identificar a los falsos maestros, más que sus doctrinas. Aunque se mencionan algunos detalles de las doctrinas que estaban queriendo introducir, principalmente se señala la vida disoluta de aquellos falsos maestros. El conocimiento, que como dijimos al inicio, aparece unas 16 veces, la palabra conocimiento, que aparece unas 16 veces en la carta, en una carta corta. Esta alta frecuencia de la palabra conocimiento en la carta nos dice cuál es la intencionalidad del autor. ¿Cuál es el énfasis al que el autor está
señalando, está poniendo en la carta. Y algo muy interesante, y es que la segunda carta menciona de una manera apocalíptica, ese sería digamos, como el tono de la redacción de esa parte del tercer capítulo, acerca de la venida de Cristo y el desenlace escatológico. Más que hablar de la parusía, Pedro habla del desenlace escatológico del mundo, ¿no? Los elementos van a ser desechos, siguiendo la Reina Valera 60, ardiendo, se van a deshacer y todo eso. En un trozo breve ¿cómo se dice? Un relato así muy intenso, muy dramático de lo que ocurrirá en el desenlace escatológico. Y luego hay una cosa que relaja la situación cuando dice que nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva, una cosa distinta. Nosotros no esperamos las hecatombes, sino que esperamos el desenlace final en el reino de los cielos. El reino de los cielos. Bueno, vamos a ver una lámina más. Creo que nos vamos a detener aquí, porque luego viene la parte de hablar de la autoría de Pedro en la carta. Y entonces es el tiempo para conversar. Si alguien tiene alguna pregunta y quiere abrir su micrófono para hacerlo, puede hacerlo de esa forma. Estoy observando que no hay comentarios en el chat. Entonces, vamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario con su micrófono abierto, puede hacerlo. Mm. No, maestro, ¿me escucha? Sí, hermano Ociel, Ociel, Ociel. Sí, sí. bienvenido, bendiciones. Ah, bendiciones, maestro. Son dos versiones la que he podido leer de, de la segunda carta de Pedro y de lo que nos ha dejado de tarea. Normalmente leo por Reina Valera. Y ahorita, nada más para retomar el último comentario que nos hace, maestro. ¿Cree que es una pregunta a usted? ¿Cree que cuando el traductor de los originales a las escrituras, a las diferentes versiones, su cosmovisión bíblica le permitió poner esas palabras como ahorita acaba de mencionar? Por ejemplo, Reina Valera sí se ve un poco más dramático. Y si veo la traducción, nueva traducción viviente, es como más, eh, vamos a decirlo, mm, como más equilibrado en esos textos, ¿no? Cuando usted dice de que van a ser eliminados, o sea, van a ser destruidos por fuego. Entonces, mi comentario es, en pregunta, al, al traductor, ¿le afecta su cosmovisión al hacer el trabajo de traducir al nuevo idioma? Bueno, siempre en los trabajos de traducción, en las traducciones modernas, digamos, Ujú, hay dos como capas que hay que tener en ujú, cuenta. Una es lo que usted menciona, hermano Ciel, de la cosmovisión, em, eso es más profundo y un poco más subjetivo, el tema de la cosmovisión o el trasfondo teológico, étnico, cultural que el autor tenga, porque son elementos que van a estar presentes inconscientemente en el trabajo y el pensamiento del traductor. En ese sentido, no es lo mismo un traductor europeo, digamos, hablemos del español, un traductor español que es de España, ¿verdad? A un traductor latinoamericano, ¿verdad? De muchas generaciones latinoamericano, ujú. o a un traductor español, ¿verdad? A un traductor latinoamericano, que su familia es una familia indígena. Y ahí, ¿cuál indígena, no? Nosotros en Guatemala tenemos pueblos indígenas de la montaña, de la alta montaña, y pueblos indígenas de los valles de la costa del Pacífico principalmente, o del Gran Valle del Norte, que es la región maya de la ciudad de Tikal, que son cosmovisiones distintas dentro de los mismos pueblos indígenas. Y así, ¿no? Eso es algo interno, ¿no? De lo que uno no puede despojarse. Esa objetividad así absoluta no existe, ¿no? Y todo el mundo lo sabe. Y no la debemos exigir
porque no existe, es algo como que a mí me exijan que me lance de un edificio de 5 niveles y que vuele. No, no puedo, ¿verdad? Eh, Voy a estrellarme en la acera y hasta ahí llegó el hermano Luis. Entonces no voy a poder hacerlo. Entonces esa objetividad así al 100% no se le puede exigir a una persona. En ningún campo, en ningún campo. Mm. Y luego está la parte del desarrollo del estilo, donde eso ya se trabaja, el estilo personal. Pero las traducciones modernas no se realizan por una persona, sino que se realizan por equipos de traducción donde hay capas de revisión, diferentes capas de revisión. Eso, las traducciones modernas, por lo menos las que hace Sociedad Bíblica, que es lo que yo conozco de primera mano, ¿verdad? Adentro de primera mano. Y otras organizaciones que tienen las mismas estrategias de traducción. Hay capas de revisión donde entonces se genera un estilo, vamos a decir, organizacional. Las traducciones de la Sociedad Bíblica tienen una especie de estilo y hay una filosofía de traducción que sostiene las traducciones que se están haciendo. Y todavía hay una capa que se suma a eso, que es cuál es el tipo de traducción que se está realizando y el público objetivo en el que se está pensando cuando se hace la traducción. Entonces, sobre todo en estos últimos elementos, el tipo de traducción, el público objetivo y cosas como esas, deciden el lenguaje que se va a utilizar, las oraciones que se van a utilizar. Por ejemplo, Biblias como esta Biblia Nueva Traducción Viviente, que creo que la mencionó Ciel, Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Biblias como Reina Valera Contemporánea y otras Biblias, intencionalmente se tomó la decisión de evitar, por ejemplo, construcciones de oraciones en voz pasiva o la voz media en algunos casos, principalmente en voz pasiva, que estoy tratando de recordar algunos elementos de esos en la redacción, para facilitar la lectura del español, teniendo en mente lectores de una comprensión lectora de media hacia abajo, ¿no? Hay libros de lectura complicada, pues son libros que van dirigidos a personas con una escolaridad que va de 12, 15 años de escolaridad, que eso arroja, ¿cómo se dice? Mayores capacidades de lectura. La escolaridad promedio en Latinoamérica ronda los 6 años, ¿verdad? Es la escolaridad promedio en Latinoamérica. Y luego en cada país la escolaridad va teniendo diferentes años. ¿Por qué menciono este tema? Porque los años de escolaridad que tenga en promedio una región van a evidenciar las capacidades lectoras que se puedan tener. Ahora hay otras crisis, ¿no? Porque es diferente. Yo sé leer y he estudiado 12 años, leo pero no entiendo nada, ¿verdad? Porque no pongo atención, hay unas disciplinas y hay cosas que no es solo leer, ¿verdad? Hay muchas cosas que se deben sumar. Y entonces de ahí va a derivar el lenguaje. Yo no conozco, pero debo averiguarlo, me queda como una tarea, cuál es la estrategia de traducción de la NTV. Ahora, para saber realmente qué es lo que está ocurriendo, hay que ir al griego, ¿no? Y el griego es dramático. El griego la redacción en griego es un lenguaje, digamos ahí, si tenemos que decidirnos por cuál versión tiene la mejor lectura representa la intención, la intensidad de la lectura entre la Valera 60 y la NTV, pues diríamos que en esta lectura gana la Reina Valera 60. Por eso hay un paréntesis. Aquellos que dicen que la Reina Valera no sirve y que es una Biblia herética y que esa gente ha fumado algo raro, ¿verdad? Está poniendo ahí drogas que les están alterando ahí su pensamiento. Claro, no hay una Biblia perfecta. Hay divergencias y también hay diferentes opiniones y hay cosas que pues, se pueden mejorar. Pero en este punto que estamos hablando específicamente, yo me inclinaría más por la lectura que tiene la Reina Valera 60, la manera en la que ha traducido ese pasaje, ¿no?
Los pasajes apocalípticos son dramáticos por excelencia. Sí. Son así intensos, ¿no? Y si uno se queda en ese episodio del drama, pues sí, da miedo. Ajá. Era el dragón, capítulo 12 de Apocalipsis, el dragón que está vociferando y que va detrás de aquella mujer y que tiene en la cola la tercera parte de las estrellas y que va a destruir y que va a hacer y que, pues si uno se queda ahí, da miedo, ¿verdad? No, pero hay que pasar a los siguientes capítulos donde ese dragón lo agarra un ángel, le llega Miguel, lo arrastra, Miguel le da una gran arrastrada ahí, no sé cómo dicen en sus pueblos cuando alguien pelea los puños y le da una gran sopapeada, decimos nosotros, ¿verdad? No, es decir, ese dragón que está ahí, ¡ah! Y que es una gran bestia y que da miedo en Apocalipsis, luego llega Miguel con con su ejército y no tienen capacidad de respuesta, ¿verdad? Entonces, eso es lo lindo del material apocalíptico, que él tiene episodios que son muy dramáticos, pero el desenlace es una victoria así total del reino de los cielos que arrasa totalmente. Por eso el libro de Daniel, más que ser un libro enigmático y que ser un libro que algunos lo ponen así como un libro, ¡wow! Y le ponen una aura así oscura al libro de Daniel. No, es un libro apocalíptico. Una parte de Daniel es apocalíptica en esas exactamente esas mismas categorías, ¿no? Ahí está el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, luchando, que no sé qué, y llega Miguel otra vez a poner las cosas en orden y todo vuelve hacia la normalidad después de la victoria esa arrasadora que tienen. Eso pasa en Apocalipsis, eso pasa en Ezequiel, eso pasa en Zacarías, eso pasa en cada episodio de la literatura apocalíptica en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a escuchar a Norberto. Por ahí puede abrir su micrófono, Norberto. Sí, Bendiciones, buenos pastor. días. Bendiciones, hermano Luis Pastor. Sí, tengo entendido yo que entre más versiones salen y aún van a salir más, creo yo, nos vamos alejando del el verdadero significado que se escribió la Biblia. ¿Qué me puede decir referente a eso, Pastor Luis? Yo creo que no es tanto que en la medida que hay más versiones nos alejamos más, sino lo que está ocurriendo ahora es que, por ejemplo, antes, digamos, hace eh, 30 años, para no irnos tan lejos, 30 años, 40 años atrás, estoy hablando de la década del 80, ¿verdad? Todavía teníamos una sola Biblia. ¿Qué Biblias leíamos en la década del 80? Yo era adolescente en la década del 80. ¿Qué Biblias teníamos con qué Biblias hacíamos escuela dominical? La Reina Valera 60, era la única que teníamos. A principios de los 90, por lo menos en Guatemala, yo vivo en Guatemala, crecí en Guatemala, a principios de los 90 a Guatemala vino la Biblia de las Américas, que fue también una ahí mini revolución, principalmente porque la Biblia de las Américas en el Antiguo Testamento ya no usa Jehová, sino que usa el Señor, la lectura de la Biblia de las Américas. Cuando recién vino esa Biblia, yo estaba empezando a predicar, ya no era tan adolescente, en la década de los 90, y me regalaron una Biblia. Yo todavía la conservo. Que es... están apretadas estas Biblias aquí. Es esta. Tiene su pasta original. Ya estaba dañada porque la estuve cargando durante años. La cargaba en mi maleta y está toda rayada y tiene lágrimas y frijoles y gotas de sudor y café y mijitas de pan. Pues está sucia. Bueno, yo la he tratado de conservar. No le he querido como reparar. Me trae muchos recuerdos. Y hace algunos años decidí que ya no le iba a sacar más porque es una Biblia. Tiene un gran valor sentimental para mí. Es decir, el objeto. Y la Biblia de las Américas, pues vino y luego se sumaron otras versiones bíblicas. Hoy tenemos muchas versiones bíblicas. Y yo diría, gracias a Dios, porque también lo que estaba hablando con hermano Ciel de aquí con todos, las Biblias están, cuando son versiones de la Biblia, porque ahora tenemos Biblias, la Biblia del hombre de Victoria, la Biblia de la mujer virtuosa, la Biblia de la quinceañera, la Biblia de las promesas de Dios, la Biblia de no sé qué, y 100 Biblias
pero todas son Reina Valera 60, ¿verdad? Y luego, o pueden ser NTV, la Biblia del Hombre Victorioso, Dios habla hoy, ¿verdad? La Biblia de Estudio Angelical, TLA. La Biblia de las Promesas para el siglo XXI, Reina Valera 60, y así. Es la versión bíblica, es la misma, aunque la Biblia tenga otro nombre. Y no tenemos tantas versiones bíblicas como tal. Entonces, las nuevas que sí son versiones bíblicas, se están pensando, ok, vamos a hacerla para este determinado segmento. Y eso hace que el lenguaje sea un lenguaje diferente a Biblias como la Reina Valera, que sigue siendo la Biblia por excelencia, ¿no? Y para algunos hermanos es la Biblia, así, todo mayúsculas, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ir, y aquí hay otra cosa que voy a decir en un momento, no se me debe olvidar. El ejercicio es comparar versiones para tener una mejor lectura. Pero la estrategia aún mejor que solo comparar versiones es aprender los idiomas originales, estudiar idiomas originales, estudiar griego. Nosotros que somos pastores, predicadores, pues a un nivel que yo tengo que tener el conocimiento no básico inicial, sino tengo que tener un poquito más de conocimiento que solo lo básico. Y cada vez que vaya a estudiar la Biblia y predicar, debo tener algunas lecturas en griego, hacer la exégesis desde ahí, esa estrategia exegética, de hebreo y de griego, ¿verdad? Lo debo tener. Eso, ¿verdad? Hermano Gracias. Alberto. Vamos a hacer la pausa, porque nos hemos pasado ya unos minutos de la pausa. Siempre tomamos 5 minutos, entonces vamos a tomar 5 minutos y vamos a volver a las 13, ya casi son las 8, entonces a las 13 vamos a volver para que lo tenga ahí en mente. Y nos ayuda también aquí los hermanos del campus bíblico que nos ponen un contador también de 5 minutos. Así que nos vemos en 5 minutos. Para continuar vamos a continuar con nuestra clase que estamos desarrollando de la segunda carta de Pedro. Voy a regresar a la presentación para que continuemos con el estudio que estamos llevando de la carta. Así que les animo a estar ahí siempre atentos a esta segunda parte del estudio de la carta. En cuanto a la autoría de la carta, hemos hablado algo ya antes acerca de algunas ideas que se tienen poniendo ahí en duda la autoría o la posible autoría de Pedro. La evidencia interna de la epístola apoya la idea de que fue precisamente el apóstol Pedro el autor. En la carta, en el encabezado de la carta, se identifica a Pedro como el autor. Capítulo 3, por ejemplo, el autor se refiere a su primera carta como una alusión a la primera carta de Pedro. En el capítulo 1, el verso 14, se refiere a las predicciones del Señor acerca de su muerte, que eso tiene mucha similitud en relación a Juan capítulo 21, por ejemplo. Y entonces, esa es una evidencia también de alguien que estuvo caminando con Cristo, acompañando a Cristo, como el apóstol Pedro. En el capítulo 1, del verso 16 al 18, dice que fue testigo de la transfiguración. Y los únicos posibles fueron Pedro, Jacobo y Juan. Recordemos que este Jacobo fue muerto en el libro de los Hechos. Y ya para el tiempo en el que la carta se escribe, el tiempo aproximado en el que la carta se escribe, no vivía. Y Juan escribe otras cartas. Entonces, el único que nos queda como posible autor usando esta referencia de ser testigo de la transfiguración es Pedro. Entonces, la idea de que Pedro no sea el autor de la carta básicamente se basa en algunos elementos como lectura del griego. Algunos ponen digamos que dudan de que Pedro haya tenido esa altura para escribir en griego. Recordemos lo que hablamos en la sesión anterior, estudiando la primera carta.
porque también hay algunos que dudan de la autoría de Pedro en la primera carta, precisamente por el tema del griego. Tiene que ver con la posibilidad, de acuerdo a la dinámica de la escritura de epístolas y cartas en aquel tiempo, del trabajo amanuense, de gente que pues refinaba las cartas dándole pues esa estética o estilo, probablemente, si vamos a ese tema. Los padres de la iglesia se tardaron en aceptar esta epístola como parte del canon del Nuevo Testamento, pero esto ya más por asuntos teológicos que por temas de autoría o cosas como esas. El problema con muchos apócrifos de la época, circulaban diferentes cosas y las partes, sobre todo los temas apocalípticos, porque Pedro menciona algo también ahí de espíritus encarcelados y cosas como esas, que a algunos no les parecía, porque eso parece ser una alusión también a ciertos materiales apócrifos, y en la opinión de algunos, esos elementos presentes en materiales como Judas, vimos lo de Judas, o Pedro, aquí lo de tanto la primera carta como la segunda carta de Pedro, porque la primera carta tiene lo de Cristo bajando a las partes bajas de la tierra. Eran elementos que descartaban estos escritos precisamente porque mencionaban o aludían a materiales que los padres de la iglesia no aceptaban. La segunda carta de Pedro no es citada por los padres de la iglesia, sino hasta en Orígenes. Eso es en el siglo III, es decir, los primeros padres de la iglesia no mucho les gustaba esta carta, aunque seguía circulando entre la iglesia, aparecía en algunas colecciones, pero en los escritos de los padres no aparece la cita de la segunda carta, sino hasta en Orígenes, ¿no? Esa parte. Heródoto es citado solamente una vez en el siglo que precedió a su obra y solamente es citado 2 veces en el siglo siguiente, el caso de este escritor Heródoto, pero de todas maneras sus escritos han sido convalidados. De igual manera, Túcides no es tan citado hasta el segundo siglo después de su composición, que son autores de gran trascendencia en la literatura, pero que aunque sean muy pocos citados, sus textos se han aceptado sin ningún problema, ¿no? Los estilos literarios diferentes, que son algunos de los elementos que se ponen como causales de la duda de la autoría de Pedro en la segunda carta. Primera de Pedro tiene un estilo de presentación más fluido y pulido, y la segunda carta es un estilo más abrupto, y el significado de algunas palabras es oscuro, ¿no? Hay algunos hapax que estuvimos viendo, por ejemplo, en Judas hablamos de que hay hapax legomenon, ¿verdad? Pedro también tiene algunos hapax. Pedro escribió su primera carta utilizando un amanuense, el caso de Silvano, que aparece ahí en la carta de Pedro, y el estilo va más refinado en la primera carta. Y así, ¿verdad? Segunda de Pedro quizás utilizó un amanuense diferente. Aquí hay que hacer énfasis en la palabra quizás, ¿verdad? Porque son hipótesis que se plantean a partir de las circunstancias que se daban la redacción de cartas en el primer siglo, porque no tenemos pruebas de eso, ¿no? Pero eso es lo único que podría dar lugar a esas diferencias de estilo entre las cartas. Se utilizó un amanuense diferente o escribió la carta por sí mismo en la segunda carta de Pedro, que el griego es menos fino que en la primera carta. Recordemos que el griego era la segunda lengua para Pedro, ¿no? Es como cuando yo hablo inglés o quiero escribir en inglés, pues mi nivel de inglés no va a ser el mismo que un nativo hablante del inglés va a escribirlo, ¿no? Se va a notar en la forma en la que yo voy a redactar o algo. No voy a usar algunas palabras o voy a usar otras palabras y así, en el estilo del griego. Este tema del estilo del griego, pues no es tan visible para nosotros que si no leemos griego, ¿verdad? O leemos muy poco griego. Realmente estos detalles son detalles muy delicados, en el sentido, quiero decir, muy finos, para identificarlos en la lectura del griego. Las 2 cartas, tanto primera y segunda de Pedro, hablan de temas diferentes. Por ejemplo, primera de Pedro fue escrita para consolar a cristianos que estaban sufriendo, y la segunda carta fue escrita para exponer y frenar a los falsos maestros. Además de esto, podemos encontrar grandes similitudes en el vocabulario de ambos libros, ¿verdad? La salutación como gracia y paz, o sean multiplicadas, aparece en ambas cartas.
esencialmente pues el mismo saludo en las diferentes cartas. Bueno, el tema, por ejemplo, cuando Pedro habla de palabras como preciosa, virtud, elementos de vocabulario que son muy, muy similares en ambas cartas, ¿verdad? Por ejemplo, los paralelos que existen en ambas cartas, como el trabajo de la inspiración en el Espíritu Santo, la doctrina de la elección, la doctrina del nuevo nacimiento, la necesidad de santidad, los ángeles que están en prisiones, o la mención de ángeles en general en ambas cartas, el tema de Noé que aparece en ambas cartas también, la inmoralidad y el juicio derivado de esa inmoralidad, la exhortación a vivir como cristianos, y las doxologías, que son elementos que están presentes también en ambas cartas, son paralelos que entrelazan estas cartas y que refuerzan la idea de un mismo autor, y no hay, si quitamos a Pedro como posible autor de las cartas, si aceptamos que Pedro no las escribió, pues caemos en un vacío increíble porque no hay otros candidatos que puedan ser propuestos para la escritura de estas cartas derivado a la característica que tienen. Como resultado final de este breve análisis, tendríamos que decir que sí, Pedro es el autor de ambas cartas, ¿verdad? De ambas cartas lo podemos aceptar sin ningún tipo de problema. En cuanto a la fecha y el lugar desde donde se escribe la carta, pues si algunos dudan de que Pedro haya escrito la carta, los que dudan ponen la carta como una redacción más tardía, entre el año 100, incluso hasta el año 150. Pero los que afirman que fue Pedro, si nosotros hemos aceptado que fue Pedro el autor de esta carta, entonces no podemos poner la autoría de la carta más allá del año 70, incluso antes, tiene que ser en el quinquenio anterior a la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70. Pedro no dice explícitamente dónde se encontraba él cuando escribió la carta. La segunda carta de Pedro no hay ningún indicio geográfico. Y entonces siempre se propone Roma, porque es una carta posterior a Primera de Pedro, y hemos aceptado que Primera de Pedro hay más probabilidades de que haya sido escrita desde Roma, y pues no tendríamos ningún inconveniente en aceptar de manera hipotética que haya sido escrita también la segunda carta de Pedro desde Roma, ¿no? Aunque no tenemos una prueba así fehaciente de que eso haya sido así, la ciudad o el lugar de mejor propuesta desde donde la carta surgió es Roma, por las facilidades de escritura y de traslado y otras cosas, ¿no? El propósito de segunda de Pedro, hemos hablado ya algo de eso. Y Pedro dirige entonces 2 cartas a los cristianos de Asia Menor, de la misma manera que Pablo escribe 2 cartas a tesalonicenses y a los corintios. Eso habla de la cercanía, el intercambio, la comunicación, la preocupación de Pedro, en este caso, por los hermanos frente a las circunstancias que estaban viviendo. Así como Pablo muestra su interés y preocupación espiritual por estos creyentes, Pedro también manifiesta ser un padre espiritual de sus lectores o de los lectores de la primera carta, y ahora completa su obra, aquí debería decir su obra, redactando otra epístola en la cual alerta a los creyentes contra los peligros de los falsos maestros que se infiltran en las comunidades cristianas. Pedro escribe entonces con el propósito de exponer, de atacar y derrotar la invasión de estos falsos maestros dentro de la iglesia. Pedro intenta instruir a los cristianos en cómo saber defenderse en contra de los falsos maestros y sus vidas inmorales, ¿no? Es una manera de identificarlos por la inmoralidad en la que estos falsos maestros viven dentro de la iglesia. Y lo que vemos como un patrón, un hilo conductor ahí, o la columna vertebral de la carta, es el tema del conocimiento, que es lo que los cristianos y los hermanos a los que Pedro les escribe
deben conocer. Hay varios elementos, ¿no? Por ejemplo, en el primer capítulo, del verso 1 al 11, Pedro enfatiza que deben conocer a Dios y lo concerniente a su salvación. Aquí hay una cosa que debo corregir en la redacción, que deben conocer a Dios y lo concerniente a su salvación. Luego ya en el capítulo, siempre en el capítulo 1, en la parte final, del verso 12 hacia el final, deben conocer las Escrituras. Esta es la parte central. Deben conocer las Escrituras. Y hay una metáfora interesante porque dice que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Apagamos esa antorcha y nos quedamos en una cueva fría, húmeda y en absoluta oscuridad si apagamos esa antorcha. Entonces, en la medida que vamos conociendo las Escrituras, esa antorcha va más brillante, fulgura de una manera más extraordinaria y entonces nos ayuda a tener mayor claridad. Si hay un tema que no tenemos suficiente claridad, lo que debemos hacer es, siguiendo la instrucción de Pedro, es agudizar, enfatizar, extremar, profundizar en el estudio bíblico, y en la medida que lo vamos haciendo, eso va arrojando más luz y más luz y más luz y más luz en los temas y en las circunstancias en las que estamos nosotros o queremos estudiar o necesitamos estudiar. Esa metáfora es muy importante. Las Escrituras son como una antorcha en un lugar oscuro. Entonces, igual, si la apagamos, si descuidamos las Escrituras, plena oscuridad, ¿verdad? Eso es lo que menciona Pedro. Ya en el capítulo 2, lo que Pedro indica en la redacción hasta todo el capítulo es conocer a los adversarios, saber identificarlos. La secuencia es: vamos a conocer las Escrituras, vamos a conocer a Dios y lo que tiene que ver con nuestra salvación, y entonces esos elementos, esas habilidades ese conocimiento nos va a dar la habilidad entonces para identificar a los falsos. Si yo no tengo el conocimiento de las Escrituras, no puedo identificar a los falsos, ¿verdad? Entonces el paso primero es conocer las Escrituras. Y eso ahora, una vez conociendo las Escrituras, ahora puede identificar las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, todo eso, teniendo el conocimiento apropiado de las Escrituras. Y luego en el capítulo 3, ya al final de la carta, Pedro pide que se recuerden y que conozcan las profecías y que tengan el conocimiento de la certeza de la segunda venida del Señor, y concluye la carta pidiendo que se crezca en ese conocimiento del Señor. Luego del saludo del autor, repasando nuevamente esta estructura, habla de un conocimiento que está basado en la fe. Aquí es probable que el conocimiento que habla Pedro incluya las cosas futuras que tienen que ver con gran parte de esta carta, el pasaje escatológico de esta carta. Pedro también inicia la primera sección de la carta hablando de la importancia del conocimiento de nuestro Señor, utilizando la palabra griega principalmente epignosis, recuerden que vimos al principio, ¿no? Y del conocimiento de nuestra salvación en general. En el primer capítulo que habla de eso, que son cosas que deben añadir a vuestra fe virtud, a la fe, y empieza diferentes elementos que hay que añadir. Siguiendo a Santiago, aquí leyéndolo desde segunda de Pedro, déjenme decir esta frase, en este sentido, ¿no? Por favor, no voy a lanzar las piedras todavía. Pedro dice, porque pide que se añada a la fe, que se deben añadir ciertas cosas. Entonces, en una otra forma de leer a Pedro, en ese pasaje del primer capítulo sería: la fe no es suficiente. Solo la fe no es suficiente. Pedro no está hablando solo de salvación o cosas como esas, sino que está hablando para hacer frente a estas situaciones y para la vida cristiana. Y tomando esa misma frase, poniéndola en el contexto de Santiago, diríamos que la fe no es suficiente, sino que hacen falta las obras, ¿no? Y Pedro dice: la fe no es suficiente, por eso pide que se añada a la fe, hay que añadir virtud, hay que añadir conocimiento, hay que añadir ciertos elementos que todo eso junto va a procurar una vida cristiana pues victoriosa, ¿no? Es lo que dice Pedro desde el primer capítulo, como un elemento principal, el tema del conocimiento también. Hay que practicar estas gracias cristianas, o practicando estas gracias cristianas nos ejercitarán en el conocimiento de nuestro Dios y nuestra salvación. Nos hará más fructíferos, que dice en el versículo 8, todavía estoy en el capítulo 1, nos hará más santos, eso en versículos 9 y 10,
nos dará una mayor seguridad de salvación en el versículo 11, en el tema de añadir a la fe todos estos elementos. En la última parte del capítulo 1, el conocimiento de las Escrituras. Pedro menciona, se pone él como un testigo presencial, vivencial, ocular de elementos tan extraordinarios como la transfiguración, y eso le da una autoridad para escribir como escribe en las categorías en las que Pedro escribe. La transfiguración, cuando el Padre aprobó al Hijo, ¿recuerdan? La voz desde el cielo, cuando está Pedro proponiendo lo de las enramadas y todo eso en el monte de la transfiguración, y la voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y ahora la autoridad está en el Hijo, ¿no? Y esa autoridad del Hijo que confirma las Escrituras, hay un elemento ahí donde ahora la autoridad del Hijo reflejada en las Escrituras es la autoridad en la iglesia, o debe ser la autoridad en la iglesia. La autoridad en la iglesia no somos nosotros los que tenemos un cargo eclesiástico, independientemente del título que use, ¿no? Puede ser obispo, reverendo, pastor, cualquier otro nombre, ¿no? O ahora los títulos más neopentecostales como apóstol, profeta, arcángel, patriarca, querubín, serafín, padre, o no sé, otros títulos que se utilicen. No es usted, no soy yo la autoridad en la iglesia, es la palabra del Señor, es Cristo a través de su palabra. Es la mayor autoridad de la iglesia. Si la Biblia no, si en mi congregación o en mi comunidad cristiana no se refleja la autoridad de las Escrituras, hay un problema y vamos a tener muchos problemas. No le anticipo un buen futuro. Yo lo quiero a usted, lo respeto a usted, pero no le auguro un buen futuro si en nuestra comunidad cristiana la mayor autoridad no son las Escrituras. Bueno, eso es lo que dice, lo que habla Pedro. De ahí la importancia entonces de aferrarnos a las Escrituras, que nos queda como testimonio de lo que Dios habló a través de los profetas. Ya en el capítulo 2 entonces, Pedro advierte que hay una falsa revelación que no viene de Dios y que está compitiendo en contra de la verdad. Habiendo dicho lo anterior, nosotros hoy tenemos la división por capítulos, pero recuerden que Pedro no escribió capítulo 1 y versículo tal, y luego capítulo 2, sino él escribe de manera fluida y de principio a fin, sin cortes. Esa división de versículos y capítulos y versículos, pues a veces nos desorienta, ¿no? Pensamos que capítulo 1 se cerró, Pedro se fue a tomar unas vacaciones, se fue ahí a hacer unos mandados y a la semana regresó y redactó el capítulo 2. No, eso está amarrado, por eso debemos leer final del capítulo 1, inmediatamente pasar al capítulo 2, porque Pedro está contrastando la autoridad de las Escrituras con estas falsas enseñanzas de los maestros, con los que empieza diciendo estos falsos profetas, porque está hablando de la palabra profética más segura al final del capítulo 1, y luego habla en el capítulo 2 diciendo que hubo en el pasado falsos profetas, y entonces, bueno, dice, así como en el pasado hubo falsos profetas, también van a haber entre ustedes falsos maestros, y empieza a hablar ahí de todo lo de los falsos maestros en el capítulo 2, en eso del capítulo 2, ¿verdad? Pero también asegura que así como Dios libró del juicio a su pueblo en los días del Antiguo Testamento, así también va a librar a sus santos en estos días, en este tiempo, ¿no? Lo menciona en el capítulo 2. Estos falsos maestros son descritos en términos de su inmundicia, de su arrogancia, de la dureza, la avaricia, la esclavitud desesperada del pecado y su ruina final. No tienen un buen final, nunca. Todos estos personajes no tendrán nunca un buen final en este texto. Y se utilizan metáforas como el perro que vuelve a su vómito, como el cerdo que recién lo lavaron y va otra vez al charco a enlodarse. Y es interesante porque no son personas externas, sino que son personas, por ejemplo, el perro que vuelve, se habla de una reincidencia, incluso lanza una sentencia muy dura porque dice: a estos más les hubiera valido, o mejor les hubiera sido, nunca haber conocido el camino de la verdad, porque sí conocían la verdad, pero volvieron a caer en esclavitud y quieren arrastrar a otros al desenfreno de su esclavitud. Habla de que tienen sus ojos cargados de pecado, que son gente malvada, perversa, y está en los ágapes. Está dentro de la congregación, pero con una mente contaminada y con el único propósito de hacer daño. De una manera, están ahí muy sutil, agazapados,
con algún tipo de camuflaje litúrgico para que no sean fácilmente identificados. Por eso la urgencia del conocimiento de la verdad para tener las capacidades espirituales de identificar y el discernimiento necesario para identificar a esos personajes antes que hagan el daño que tienen la capacidad de hacer, la capacidad de hacer daño dentro de la congregación. Entonces ya en el capítulo 3 de la carta, Pedro hace ciertos recordatorios y está ya encaminándose al final de ese escrito, que es relativamente corto. Recuerden, dice, las palabras dichas por los profetas y por el Señor Jesucristo, sabiendo que en los postreros tiempos vendrían estos burladores que negarán y que querrán ridiculizar la verdad del regreso de Cristo. Este es un tema importante de que algunos, incluso Pablo menciona que algunos decían que Cristo ya había venido y que la resurrección de los muertos ya se había realizado. Juan dice que algunos decían, o en la primera carta, Juan advierte que algunos opinaban que Cristo nunca había venido en la carne, y dice, este es el anticristo, y Pedro menciona también el tema de la venida de Cristo. Entonces, siempre ese elemento teológico causó controversia y derivó en herejías dentro de la iglesia, y los apóstoles a través de los escritos están advirtiendo y corrigiendo ese asunto dentro de la iglesia, ¿no? Para que los cristianos se mantuvieran ahí en la línea y que no se descarrilaran, se mantuvieran siempre constantes siguiendo la directriz de lo que ellos escribían, advirtiendo de estas herejías, ¿no? Ese mismo Dios que juzgó a la tierra en tiempos antiguos a través del diluvio, destruirá en el orden presente por medio del fuego. Esta es la parte apocalíptica que estábamos mencionando, la sección del capítulo 13 entre el versículo 5 y el 13, dando lugar a lo que realmente dice Pedro que nosotros esperamos, que son cielos nuevos y tierra nueva. La epístola concluye entonces con una exhortación a ser diligentes en la búsqueda de la santidad y a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. En esta parte, esa parte final, es donde Pedro elogia las epístolas de Pablo, cuando dice de esto hay mucho que hablar y cosas que son difíciles y que los inconstantes, dice Pedro, tuercen. Vamos a leer esa parte porque hay un detalle que no estoy citando bien. Es la parte de segunda de Pedro capítulo 3, verso... es el verso 14 que leímos una parte al inicio, el verso 15 principalmente, donde dice: tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Pedro asume que circulaban en esa misma región cartas, que es la primera carta y ahora esta segunda carta, pero que también circulaban ahí algunas de las cartas de Pablo, ¿verdad? Dice, casi en todas sus cartas, y el plural aquí es sumamente interesante. Es decir, Pedro había leído o había tenido conocimiento por lo menos de varias, ahí entrecomillado, varias cartas de Pablo. Él le habla de todas sus cartas o casi todas, es decir, si él había leído, tenía conocimiento de varias de las cartas de Pablo o de todas, no sabemos exactamente, todas las cartas de Pablo, y él identifica estas que tienen la misma forma de pensamiento, las mismas advertencias. Vemos que este tono de Pedro uno puede entrelazarlo con las cartas de Pablo, se puede hacer muy bien, algunos elementos que son diferentes tanto en Pablo como en Pedro, pero que van en la misma línea, ¿no? Hay armonía en estas enseñanzas, por eso Pedro cita a Pablo aquí en esta segunda carta. Pero advierte, ¿no? Dice, casi en todas sus cartas donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay cosas que son difíciles de entender para Pedro, ¿no? Y aquí hay dos caracterizaciones. Primera, son ignorantes. Los ignorantes no tienen el conocimiento. Para salir de la ignorancia hay que tener conocimiento. Entonces, y particularmente el énfasis de la carta es tener conocimiento, avanzar en el conocimiento. Pero hay otra cosa, inconstantes. Aquí, déjenme ver, porque aquí detrás hay un griego interesante. Aquí se puede ver el griego estamos versículo, ¿qué era? 15, ¿verdad? No, es el verso
y el griego que utiliza astéricos, que es vacilante, ¿ve? Algo que no está fijo, algo que no es permanente, que no es sólido, a eso se refiere. Vamos a usar la versión que nos mencionaba un hermano aquí, la nueva traducción viviente, creo que no la tengo, no la tengo en esta plataforma. Porque se habla de ignorantes e inconstantes, ¿verdad? Indoctos, dice la Reina Valera 60, pero déjenme ver cómo han traducido otras versiones de la Biblia. Inestables, ¿verdad? Dice también, sí, inestables, constantes, ignorantes e inconstantes, indoctos y vacilantes, dice otra versión, ignorantes y débiles, traduce, débil, inconstante. Bueno, estos que son ignorantes y que no tienen una postura fija, tuercen las escrituras. Y lo hacen no solo con lo que escribe Pedro, sino con todas las otras escrituras, ¿no? Entonces, el mal manejo de las escrituras da como lugar estas caracterizaciones de inconstancia, ignorancia, y derivan en herejías. Puede ser consciente o puede ser inconscientemente. Pero en el segundo capítulo, vamos a ver. En el segundo capítulo, lo que menciona Pedro no se puede interpretar como algo inconsciente, sino que parece ser algo planificado, intencional, a propósito de esta gente. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán, bla, bla, bla. Y luego el verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Siempre va a estar el tema del engaño y otras cosas con una intencionalidad perversa, una intencionalidad sumamente perversa de estos ignorando a ultranza las escrituras, ¿no? Negándose a aceptar el señorío de Cristo, negándose a aceptar el valor de la vida de santidad y de obediencia a la palabra del Señor. Bueno, yo voy a dejar de compartir aquí para quedarnos en el tiempo de preguntas y comentarios. Estoy revisando aquí el chat también, si hay alguna pregunta que quieran hacer o algún comentario. Estamos concluyendo esta parte bueno, estamos concluyendo el estudio de las cartas generales y tenemos hoy nuestra última sesión. Entonces, si hay alguna pregunta o algún comentario en general de las cartas, particularmente de Segunda de Pedro o en general de las cartas, en lo que yo estoy chequeando aquí el chat, pueden abrir su micrófono ahí a discreción y pueden hacer su comentario. Vamos a ver. Hermano Oscar, le escuchamos. Puede abrir su micrófono, Oscar. Levantó su mano, Oscar Fuentes. Puede abrir ahí su micrófono y le Buenos días, escuchamos. profes. Sí, señor, buenos días, ¿me escuchan? Le escuchamos, hermano. Una preguntita, estamos ya en la recta final de la segunda carta. Básicamente en el versículo 18, profe, estoy observando y dice el texto que creced en la gracia, ¿verdad? Creced en la gracia y el conocimiento. Hay dos cosas allí, ¿verdad? Gracia y conocimiento. No tengo claridad, y que quiero que usted me ayude. ¿Cómo es que Pedro les caen en la gracia? ¿A qué se estaba refiriendo? Bueno, la parte de la gracia ha causado siempre cierta controversia, como que la gracia se pudiera
aumentar o disminuir. Y se acepta por el contenido general del Nuevo Testamento que no, ¿verdad? No solo no puedo tener más gracia o menos gracia si estamos hablando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque también en algunas salutaciones, que es parte protocolaria, dice gracia y paz o sean multiplicadas o sean aumentadas, se dice en algunas salutaciones. Bueno, creo que más que crecer en la gracia, que esa es una parte, digamos, compleja Profe, perdón, pero perdón, no le escuché lo primero que me dijo, se entrecortó la voz, no sé si fue a usted o fue a mí la señal, no le escuché. no sé si los demás compañeros alcanzaron a escuchar, si no es Oscar el que tiene algún conflicto ahí de conexión, pero le decía a Oscar y si no, pues qué pena, ¿no? Pero si no logra escucharlo ahora, le invitaría a que viera la grabación, la parte final de la grabación posteriormente. Pero no podemos crecer como tal en la gracia, pero sí podemos crecer en el conocimiento. Entonces, yo le animaría, porque no puedo dar una respuesta de cómo es crecer en la gracia, ¿verdad? Entendiendo que la gracia es una, pero sí podemos crecer en el conocimiento. Y si podemos crecer en el conocimiento, eso nos haría crecer en la gracia. Pero ¿cómo es crecer en la gracia? Yo hoy, esta mañana, este día, me atrevería a decir creciendo en el conocimiento. Creciendo en el conocimiento, eso nos va a hacer crecer en la gracia. En ese conocimiento, claro, no es solo crecer en el conocimiento porque podemos, como dice Santiago, los demonios conocen de Cristo y creen y tiemblan, ¿no? Pero hay más cosas. No es solo llenarnos la cabeza. Mira, yo recuerdo un pastor que decía que algunos no van a poder entrar al cielo porque como la puerta es estrecha, pero no les va a entrar la cabeza, decía, porque tiene una gran cabezona así de fósforo, decía el hermano, ¿verdad? La gran cabezota y una vida cristiana raquítica. Entonces es integral, es un tema integral de la santidad, de la búsqueda de la justicia, la moralidad, la bondad, el hacer el bien, las buenas obras y todo eso. En ese camino nos va a llevar el tema del conocimiento. Particularmente el énfasis que pone Pedro, porque Pedro no, esta segunda carta vemos que no hay exhortaciones, excepto es decir, Pedro no nos marca un camino por la moralidad como si hace Efesios, Colosenses, Corintios y otras cartas, o la primera carta de Pedro. Pedro está preocupado por el tema de las herejías y la estrategia de enfrentar la herejía de estos falsos maestros es aumentar el conocimiento, crecer en el conocimiento, ¿no? Y este crecimiento del conocimiento nos va a llevar, en mi opinión ahora, a ese crecimiento de la gracia, al crecimiento de la gracia, que es parte de un lenguaje que utiliza Pedro, ¿verdad? Bien, no sé si hay otro comentario o pregunta que quieran hacer antes de que concluyamos la sesión de hermano Ociel. Creo que ahí para complementar la pregunta o bueno, De Oscar. unirme, sí, de Oscar. Ujú. El, antes bien, creced en la gracia, dice. Y la traducción viviente dice, al tratar estos temas en todas sus cartas, bueno, perdón, acá. Al En cambio, final. es el 18, sí. Ajá. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que lo mismo dice acá, ¿no? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, entiendo yo, aquí en el español, entiendo que en la medida que yo conozca a Dios, voy a poder eh, poner en práctica la gracia. Yo me imagino así, ¿eh? A lo mejor estoy muy simple, ¿no? En la respuesta, pero estoy diciendo, yo conozco a Dios, sé que me salvó, eh, y, y que el tema de la salvación tiene que ver Jesucristo, y de alguna manera yo lo voy a compartir. Entonces, la gracia de Dios a través de Jesucristo me permite compartir y compartirlo,
pero no compartirlo así nomás, sino compartirlo con entendimiento, con amor, con la mejor forma, porque puedo tener al maestro, ¿no? Enfrente aquí, pero a lo mejor el maestro no me tiene la paciencia o no me tiene eh, pues ese favor pues para enseñarme a mí que soy hispano, vamos a decir que soy hispano. Y entonces resulta que el maestro es europeo y él mejor me está exigiendo que yo tenga un conocimiento más profundo de las escrituras cuando en realidad mejor no lo tengo. Entonces, es también yo pienso que en la parte pedagógica, porque mi comentario va en este sentido. Deseamos algunos de los que estamos aquí ser buenos maestros pero ser buenos maestros implica también tener compromiso con estudiar con diligencia las escrituras y al hacerlo de una manera humilde, de una manera sencilla, de una manera con amor hacia las personas que tengo yo enfrente en mi grupo o bajo mi cargo o un seguimiento, porque tengo gente eh, que conozco en la iglesia y que los he adoptado. Ellos no saben que están adoptados, pero yo los adopté y los tengo cuidando, ¿no? Cada vez que puedo les pregunto cómo van con su lectura, qué han aprendido, qué te gusta, qué no te gustó de aquí ahora en la iglesia. Les doy una llamada o les mando un mensaje para poder estar en contacto con ellos, porque sé que son nuevos y tienen un primer contacto con la iglesia, pero Mm, yo sé que no conocen mucho de la Biblia, pero lo principal conocimiento, dice, es de de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En eso yo creo que ahí se basa la gracia, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que creo que es el tema que central nos Sí, sí, diste, ¿verdad, sí. maestro? Sí, y yo Ese, creo que así como nuestro Señor Jesucristo dice en los Evangelios, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y si Cristo, estamos pensando en la pregunta de Oscar, y si Cristo es la encarnación de la gracia, al conocer las Escrituras, crecemos en el conocimiento de Cristo y en ese sentido, tratando de dar una respuesta a Oscar ahora, pensando en qué significa la frase crecer en la gracia, creceríamos en esa misma gracia. También quiero leer esta parte de el final del primer capítulo de Pedro, de segunda de Pedro, el primer capítulo, está hablando en versículo 19 estoy ahora, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, que era la metáfora que les estábamos conversando, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y quiero concluir la clase de hoy y el curso de cartas generales con esa metáfora de Pedro. Las escrituras como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Habitamos en medio de una horrible, densa y absoluta oscuridad. Lo único que va iluminando nuestro entorno, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, nuestras comunidades es nuestra cercanía a la palabra del Señor. Y cuando yo digo cercanía, no es que yo duerma con la Biblia ahí de almohada, ¿verdad? La cargue en el corazón. Ay, sí, yo amo mi Biblia y la voy a cargar aquí en el corazón, ¿verdad? Voy a cargar aquí como sombrero. No, sino la debo interiorizar. Y no solo el ejercicio de memorizar, que es, digamos, como primeros pasos, sino que eso debe nutrir mi mente y mi corazón hasta llegar a los basamentos de mi personalidad, de mi psiquis, ¿verdad? De mi forma en la que veo el mundo. Hoy la neurociencia ha demostrado que nuestro cerebro, tiene cierta plasticidad, se acomoda a patrones y todo lo que percibimos cae indefectiblemente en esos patrones y por eso vemos el mundo, llegamos a las mismas conclusiones, tenemos los mismos juicios, las mismas opiniones, porque nos hemos acostumbrado. Viene la palabra del Señor siempre es disruptiva, nos va a atropellar. La palabra del Señor esencialmente lo que va a hacer es que va a romper esos esquemas estructurales que tenemos de pensamiento
y va a hacer de nosotros diferentes cosas. Por eso Pablo pide de manera urgente, eso es un asunto urgente, que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente y que ya no nos acomodemos. Aquí estoy en Romanos capítulo 12, y que ya no nos acomodemos a las formas del mundo, ¿no? Pero somos del mundo, vivimos en el mundo. ¿Cómo es que no voy a acomodarme a las cosas del mundo? Si yo vivo en medio del mundo, yo camino en el mercado, en la plaza, mi vida se desarrolla en medio de ese mundo. ¿Cómo no voy a acomodarme a las cosas del mundo? Bueno, ese es el choque contracultural que presenta la palabra del Señor como un elemento disruptivo que va a ser abrupto en algún momento, y por eso nos hace gente, el interiorizar la palabra del Señor termina haciéndonos personas extrañas, gente extraña en medio de sociedades que tienen la espalda vuelta a Dios, ¿no? En medio de un mundo de tinieblas andamos nosotros ahí con una lámpara, ¿verdad? Pues el Salmo 119, 105, como una lámpara donde tropezamos menos porque va a nuestros pies, donde va a al impacto de nuestra personalidad, de nuestras familias, nuestros negocios, el ejercicio de nuestra profesión, todo, ¿verdad? No solo para para las cosas que ocurren dentro de las paredes de la iglesia, sino sobre todo para lo que ocurre cuando salimos de la iglesia, cuando andamos en medio de la calle. Pedro habla siempre de un contexto humano, social, comunitario, familiar, civil, y ahí se debe verse el impacto de la palabra del Señor. Bien, yo me voy a detener aquí. Hay muchísimas cosas que más meditar. Yo espero que queden esas inquietudes en el corazón y que esas inquietudes en la mente y en el corazón nos hagan volver a las cartas y que estemos releyendo las cartas y que digamos, no, bueno, Pedro dice que Pablo habla de todo esto en sus cartas, entonces voy a empezar a leer desde Pablo y voy a agarrar Romanos otra vez hasta Judas, ¿verdad? Y también Pedro estuvo en el monte de la transfiguración, pero Juan también estuvo en el monte de la transfiguración. Entonces voy a ver qué dice Juan y voy a agarrar los escritos de Juan y voy a leer para arriba y para abajo, de principio y a fin, las cartas. Y por ahí voy a tener 1245 dudas. Y entonces, para salir de esas dudas, voy a leer nuevamente y después de la segunda lectura voy a tener 2400 dudas, y en cada lectura voy a solucionar unas dudas y van a salir otras, y así. Yo quisiera decirle que alguna vez eso se va a agotar, pero no. La palabra del Señor nunca la vamos a agotar, y podemos pasar otros 1000 cursos de cartas generales y siempre vamos a tener algo nuevo y algo fresco. Para mí, todo un gusto, todo un privilegio compartir con ustedes. Estas 6 semanas han sido muy grato el compartir con ustedes, siempre ahí bendiciendo a los hermanos del campus bíblico por el trabajo tan extraordinario que hacen, y invitándolos a que nos mantengamos pegados ahí a la palabra del Señor, esa palabra profética más segura, esa antorcha. Recuerde, se apaga esa antorcha, oscuridad total, ¿verdad? Y frío, un frío total. Así que un gran gusto, un abrazo para todos y que el Señor les bendiga, mis hermanos.